Entonces, hablamos de que, por eso, incluso la nomenclatura, miren, hablamos de K, X, X y K, Y, Y. ¿Sí? ¿Cómo se denominan estas matrices? Habíamos dicho matrices de rigidez lateral por traslación. ¿Sí? Traslación. Esta identificación es muy importante, miren. ¿Sí? Matriz de rigidez lateral por traslación. ¿Sí? Tengo la K, teta, teta. Matriz de rigidez torsional. Esta es por torsión. ¿Sí? Torsional. Es importante la identificación de esta matriz. Y ahí tengo la combinación, ¿no es cierto? Que sería KX teta, KY teta. Miren. ¿Sí? Tenemos las matrices de rigidez de acoplamiento lateral con torsión. Estas son de acoplamiento. Acoplamiento. Lateral, torsión. ¿Sí? Acoplamiento lateral con torsión. Y tengo la KXY, que aquí se está combinando las dos direcciones, ¿no es cierto? Matriz traslacional de acoplamiento en las direcciones de X y Y. Entonces esta también es traslación, pero aquí es acoplamiento entre X y Y. ¿Sí? Entonces, la identificación es simple, lógica. Cuando estamos con X, X, Y, Y, 100% traslación. Teta, teta, torsión. X teta y E teta, mire que combinamos, ¿no es cierto? Entonces es el acoplamiento lateral con la torsión. Y el K, X y E es el acoplamiento entre las direcciones de X y Y. ¿Sí? Ahora, de la identificación de estas submatrices de KE, vienen las recomendaciones, que son a donde quería llegar las más importantes, ¿no es cierto? Recomendaciones. ¿Sí? A donde quería llegar. Entonces, hablamos, ¿sí? Hablamos del comportamiento sísmico de las estructuras. En realidad es lo más crítico, lo que debemos lograr, un buen comportamiento sísmico. ¿Sí? El análisis en sí de la matriz espacial es para comportamiento sísmico. Entonces decimos que si se desea que la estructura tenga un buen comportamiento sísmico, ¿sí? Un buen comportamiento sísmico, KXY, KX teta, K y E teta tienen que ser matrices nulas o matrices de cero. ¿Sí? Esto como recomendación, ¿no es cierto? Tienen que ser matrices nulas o matrices de cero. De esa forma se garantiza un buen comportamiento sísmico. Si no es posible, porque esto pues es una recomendación, habrá casos en que no hay cómo, ¿sí? Si no es posible, vamos aquí, si no, la estructura va a tener torsión, ¿sí? La estructura va a tener torsión. Obviamente eso no es lo deseable, eso no es lo esperado. Habrá que tomar precauciones por torsión, ¿sí? Entonces, analicemos rápidamente KXY, KX teta y Y teta, ¿sí? Miren, aquí están las ecuaciones, ¿no es cierto? Miren, KXX, aquí está, ¿sí? ¿A qué es igual? ¿Sí? Entonces, miren, nosotros nos referimos, en este caso, acá, X y estoy acá estoy, perdón. Jugamos con azul para ir señalando, ¿sí? Miren, hablamos de KXY, KX teta y KY teta.
¿sí? Entonces tendría KXY, correspondería a esta, ¿no es cierto? ¿Sí? KX teta y KY teta correspondería a esta y a esta, ¿sí? Que sería esta y esta. Entonces, miren, si hablamos de que KXY es igual a la sumatoria del seno de alfa coseno de alfa por KLI, ¿sí? En realidad, si nosotros estamos trabajando con pórticos ortogonales, esta matriz sí va a ser nula, ¿no es cierto? Esta submatriz. Sí, porque aquí tenemos seno de alfa, coseno de alfa. Miren, si el seno de, digamos que estamos con pórtico sentido X, alfa es 0, ¿sí? Seno de alfa es 0, coseno de alfa es 1, esto se hace igual 0. Y si estamos con pórticos de 90, lo contrario, ¿no es cierto? Seno de alfa, coseno de alfa, igual se va a hacer 0. Entonces, miren, para cumplir uno de los primeros parámetros que se especifican aquí en estas recomendaciones, el simple hecho de trabajar con pórticos ortogonales hace que esta matriz KXY sea nula. Y se cumple la recomendación. ¿Sí? Para KX teta y Y teta, pues en realidad, para que sea nula, bueno, cuando nosotros hablamos de pórticos en el sentido X, ¿sí? La de acá se hace nula. Y cuando hablamos de pórticos en sentido Y, la de acá se hace nula. ¿Sí? Entonces se cumple la recomendación. El hecho de trabajar con pórticos ortogonales. Ojo, el hecho de trabajar con pórticos ortogonales. Habrá estructuras, y habíamos visto también con ustedes cuando determinábamos las irregularidades en planta, ¿se acuerdan? Sí, y de hecho, miren, ahí ya se castigaba en el cálculo de la acción sísmica, ¿sí? El hecho de no tener pórticos ortogonales, cuando teníamos ejes no paralelos, decíamos, ¿sí? Y aquí también se complementa, ¿no es cierto? Allá penalizamos y aumentamos la acción sísmica porque en realidad eso era para el cálculo del cortante basal, ¿sí? Y aquí también les estamos diciendo que si no trabaja con pórticos ortogonales, usted va a tener torsión, ¿sí? Les decía, habrá casos en que no es posible, ¿no es cierto? Por la forma del terreno, la forma donde se va a implantar la estructura, la arquitectura, etcétera, etcétera. Pero lo recomendable, lo que siempre se tiene que tratar de cumplir, es el hecho de que se trabaje con pórticos ortogonales. Si es que no, primero, recordando lo que veíamos en el análisis estático, vamos a tener irregularidad en planta, que no hay problema, al fin y al cabo, la consecuencia es penalizar la acción sísmica, hacerle más grande, ¿sí? Y acá vamos a tener torsión, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a tener torsión. Entonces, esto se queda como recomendación, ¿no es cierto? Entonces les decía que si no es posible, porque habrá casos en que no sea posible, pues tomen precauciones para contrarrestar la torsión. Si ya tienen ese caso de que están pórticos eh, no ortogonales, ejes no paralelos, primero ya se penaliza en la acción sísmica, aumenta, ¿no es cierto? Y segundo, voy a tener indudablemente torsión. Hay que ver cómo se contrarresta la torsión. ¿Sí? Y eso es lo que justamente trata la recomendación 2. Y esto funciona, miren, es súper práctico esto, ¿no? Las recomendaciones son súper prácticas. ¿Sí? Lo más crítico en las estructuras es la torsión, ¿no es cierto? Para evitar el problema, ¿sí? Es conveniente que la matriz K teta teta sea lo más grande posible. Pero hablamos de valores, no dimensiones, pues eso no va a cambiar. Lo más grande posible. Hablamos de valores, tienen que tener valores altos. ¿Sí? Entonces, miren, nuevamente si nos vamos acá, para el caso de K teta teta, ¿dónde está? ¿Sí? Miren, estoy aquí, ¿no es cierto? K teta teta y corresponde a esta expresión. ¿Sí? Entonces decimos es el producto de KLI por la distancia del centro de masas al pórtico I elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo logro que esta expresión se haga grande? Primero, bueno, KL tiene que ser también grande. ¿Cómo logramos tener mayor rigidez? Pues necesito mayores secciones, ¿no es cierto? Tal vez un material mejor, ¿sí? Ahí voy a tener mayor rigidez.
¿Y cómo más? Y sobre todo aquí que está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Sí, hablamos de la distancia del centro de masas a cada pórtico. Entonces, si R es grande, si R, la distancia es grande, elevado al cuadrado y multiplicado por KL, pues obviamente K teta teta va a subir en valor, va a ser mucho más grande. ¿Sí? Entonces, miren, para contrarrestar los problemas de torsión, hay que concentrarse en los pórticos perimetrales. Ahí tengo yo la mayor distancia R que está elevada al cuadrado, ¿sí? Y por ende, puedo yo también subir la rigidez, la KL, de esos pórticos y de esa forma lograr que K teta teta sea lo más grande posible. ¿Sí? Se puede hacer sin ningún problema. Entonces, si yo tengo estos inconvenientes, ¿sí? Si tengo los problemas de torsión, ¿dónde debo yo concentrarme? Miren, aquí yo tengo la planta, ¿no es cierto? ¿Dónde debo concentrarme? Digamos que estoy aquí. Ya había mencionado esto. Sí, debo concentrarme en estos pórticos, ¿no es cierto? Miren, a estos pórticos les voy a aumentar la rigidez para que me aumente la KL y también a estos pórticos, ¿sí? Voy a tener yo la distancia, en este caso, desde el centro de masas al pórtico, pues las distancias más grandes, ¿no es cierto? ¿Sí? Las distancias más grandes. Entonces, de esa forma, K teta teta va a subir y va a ser alta en valores, ¿no es cierto? Valores altos, contrarrestando la torsión. Y les decía, esto es bastante práctico. Hay ciertos edificios que muchas veces presentan ciertas irregularidades geométricas y tienen el problema de torsión. ¿Sí? Aquí se lo analiza fácilmente, calculando matrices, pero tal vez ustedes ya no van a hacer matricialmente, ¿no es cierto? Van a hacer en etapas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues ustedes chequean que tienen torsión, que no se cumple, ¿no es cierto? Sí. Y en definitiva el resultado es que el edificio presenta torsión. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues hagan esto, ¿no? ¿Sí? Seleccionen los pórticos perimetrales, aumenten la rigidez de estos pórticos y van a ver que el problema de torsión se va controlando. Y resulta lógico, yo digo, siempre hay que asociar también con la lógica. Yo tengo esa planta y si yo aquí estas líneas rojas, como digo, sí, tengo mayor rigidez, aumento secciones, etcétera, se nota, ¿no es cierto? Se forma un anillo perimetral sumamente rígido que funciona de forma adecuada ante las acciones sísmicas. Sí, miren. Entonces ese anillo súper rígido hace que la planta, pues en realidad, se conforme de mejor forma, se comporte de mejor forma y que no tienda a rotar. De esa forma se controla el problema de torsión. Como les digo, cuando ustedes tengan torsión, si se hace matricialmente, se ve pues en las matrices qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Sí? Pero si ya lo hacen automáticamente y tienen torsión, pues hagan esto. Aumenten la rigidez de los pórticos. Obviamente dependerá de la planta, porque hay plantas sumamente irregulares. Usted tiene que generar un anillo perimetral que sea simétrico, ¿sí? Y que logre contrarrestar los efectos de torsión. Y de esa forma va a controlar la torsión, ¿sí? De esa forma se va a controlar la torsión, sin ningún problema. ¿Estamos? Entonces, miren, tomen en cuenta estas recomendaciones, les explico, les recuerdo por segunda vez, si es que fueron mis alumnos en estructuras 3, sí, que son cosas muy prácticas, ¿sí? Miren, respecto a hablar de mayor rigidez, de mayores secciones en pórticos perimetrales, ¿sí? A veces no está tan claro este concepto, ¿sí? Sobre todo porque nosotros a veces siempre enfocamos nuestro análisis a carga vertical. Entonces decimos carga vertical, los elementos centrales son los más cargados, tienen mayor sección. Y los perimetrales no son tan cargados, ¿sí? Deben tener obviamente menor sección porque no tienen mucha carga, ¿sí? Pero no es así, ¿no es cierto? Si nosotros nos referimos a la acción sísmica,
si nos referimos a la acción sísmica, pues en realidad es lo contrario. ¿Sí? Lo más crítico en las estructuras, sobre todo en nuestro país, es la acción sísmica. Entonces, en realidad van a ver, vamos a recordar ya el cálculo de KL. Recuerden que nosotros, en realidad, para KL, despreciamos la acción sísmica, la acción vertical de carga gravitacional. ¿Sí? Entonces, hay que acordarse siempre de eso, ¿no es cierto? Si bien es cierto, por solicitación vertical necesito para elementos centrales secciones, pero también por solicitación sísmica para elementos perimetrales necesito también secciones, ¿sí? Ojo, yo he visto, miren que les digo dos veces, si fueron alumnos en estructuras 3 y en diseño sísmico. ¿Sí? Y luego llegan a mis manos trabajos de titulación, ¿sí? De diseño de edificios, algún tipo de análisis, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Pues hacen lo contrario de lo que les estoy mencionando y que les insisto y les insisto, ¿sí? Los elementos centrales con grandes secciones y los perimetrales con secciones completamente reducidas. Entre comillas, como que están optimizando, dicen. Yo no necesito, pues sí lo hago, ¿sí? Pero muchas veces en el análisis sísmico pues están todos al límite, ¿no es cierto? Sí, están con contorsiones bastante elevadas, ¿sí? Y ya hay incluso para revisar, cuando uno es lector, pues ya viene el trabajo terminado. Y el trabajo terminado con estos temas, ¿sí? A veces, digamos, el edificio cumple, ¿no es cierto? Sí, como se hace análisis lineal, ¿sí? Cumple. Cumple derivas, cumple todos los parámetros de la norma. ¿Sí? Pero mantiene este esquema, ¿no es cierto? De elementos internos de mayor sección y elementos perimetrales de menor sección. Y luego hacen no lineales y luego no les coincide, ¿sí? Buscan el desempeño y no les coincide. Pues claro que no les va a coincidir, porque tienen ahí una debilidad, ¿no es cierto? Tienen ahí ingresado algo que está al límite. No están logrando que K teta teta sea lo más grande posible. Ese es el problema, ¿sí? Y a veces les cumple, y a veces les cumple, claro, les cumple con secciones mucho más grandes. Pero si se hiciera una distribución de, por lo menos, tener la misma dimensión de secciones en todos los elementos, se tendría un mejor balanceo, ¿no es cierto? Y peor aún si se propone tener un anillo perimetral súper rígido y los elementos internos que estén, yo diría, suficientes para la carga vertical, ¿sí? Se tiene una mejor configuración, ¿sí? Entonces, acuérdense de esto, por favor, no se olviden, que saben olvidarse. Transcurre poco tiempo y ya se olvida, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a avanzar ahora un poco más. Mi intención era terminar hoy, pero no creo que lo vamos a lograr. Vamos a ver rápidamente la matriz de rigidez lateral, KL. Matriz de rigidez lateral. En este análisis vamos nosotros primero a considerar pórticos sin muros. Sin muros. ¿Sí? Vamos a considerar pórticos sin muros. Es decir, vamos a hacer el análisis común, el que se hace siempre, ¿no es cierto? Pórticos conformados por vigas y columnas. ¿Sí? Entonces, nuevamente recordamos el hecho de que vamos a calcular matrices y estas matrices se mantienen constantes en todo el proceso de cálculo. Redundante, porque si ya digo que KL es constante, pues obvio que estas también, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para análisis lineal, siempre la matriz de rigidez constante. Para el caso del análisis no lineal, ahí es donde ya la matriz de rigidez cambia, ¿no es cierto? Varía en función del daño que va experimentando la estructura, ¿sí? Entonces, nosotros nuevamente vamos siempre a hacer en el rango elástico. Entonces, la matriz de rigidez KL, ¿qué es esta matriz? Ya saben ustedes, la matriz de rigidez asociada a las coordenadas
laterales de piso, que ya la definimos, ¿no es cierto? Dijimos que vamos a tener una sola coordenada por piso en los pórticos planos, es decir, piso rígido, un solo desplazamiento por piso, ¿sí? Entonces, la KL es la matriz asociada a esta condición, ¿sí? A las coordenadas laterales de piso. Nosotros tenemos un solo desplazamiento por piso, es decir, un solo grado de libertad por piso, ¿sí? Hablamos de piso rígido. Y vale la aclaración, ¿no es cierto? La KL, pues obviamente, únicamente sirve para el análisis sísmico, ¿sí? Obviamente considerando la acción sísmica como una acción lateral, una acción horizontal, ¿sí? Entonces, se presentan dos formas de modelar los elementos de un pórtico plano ante una acción sísmica. Dos formas de modelar, ¿sí?, los elementos de un pórtico plano ante una acción sísmica. Entonces, vamos a calcular KL, ese es el objetivo. Entonces, ¿cómo modelo? Tengo aquí yo, miren, puedo tener este caso, o puedo tener este otro caso. ¿Cómo tienen que estar modelados los elementos? ¿Sí? Simple, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Primero, el primer modelo, cuando nosotros tenemos que las vigas son axialmente rígidas y las columnas flexibles. Recuerden que yo tengo que respetar el hecho de que tengo piso rígido, un solo grado de libertad por piso. Entonces, solo existe el desplazamiento de piso. Eso es lo que vimos en el modelo anterior, ¿no es cierto? No hay deformación. Entonces, ¿cómo se tienen que modelar los elementos horizontales para cumplir esa condición? En este caso, las vigas deben ser axialmente rígidas. ¿Sí? Eso para los dos modelos. Entonces, más bien yo le pongo aquí, miren. ¿Se acuerdan de esto? A al infinito y cero. A al infinito y cero. A al infinito y cero. ¿Qué significa esto de la al infinito? Pues simplemente que la viga es axialmente rígida, ¿no es cierto? Sí. Y en el otro modelo también es lo mismo. Esto no puede cambiar. De esta forma es que se cumple el hecho de tener el piso rígido. ¿Sí? Que esa es la hipótesis de partida, ¿no es cierto? Si no, estamos mal. Entonces, esto no puede cambiar. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia? Miren, en el primer modelo decimos que las columnas son flexibles. A0 y C. ¿Sí? Entonces, en el primer modelo decimos columnas flexibles. A0 y C. Y en el segundo modelo vamos a simplificar un poco el cálculo y decimos que las columnas también son axialmente rígidas. ¿Sí? Las columnas también son axialmente rígidas. Entonces tenemos los dos modelos de cálculo. Ahí está. Entonces tengo el modelo 1 y el modelo 2. Sí, como les digo, para los elementos horizontales no hay otra alternativa. A al infinito tiene que ser eso ya de ley. ¿Sí? De esa forma cumplimos la condición que tenemos un solo grado de libertad por piso o el hecho de tener piso rígido. Sí, en el primer modelo decimos que las columnas son flexibles y en el segundo que son axialmente rígidas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál de los dos modelos es válido? Pues en realidad depende, ¿no es cierto? Depende de las herramientas que se tenga, depende de la precisión que se quiera tener, ¿sí? Se podría decir que son válidos los dos modelos, ¿sí? ¿Por qué se planteó el segundo modelo? Miren, aquí se está despreciando la deformación axial de la columna. Estamos diciendo que la columna no se deforma axialmente. Entonces, eso es una aproximación. No diría que es un error, sino simplemente es no considerar un parámetro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el parámetro? Pues estamos diciendo que no hay deformación axial de la columna, lo cual no puede ser 100% cierto, ¿no es cierto? Sí, pensar en que no se va a deformar la columna longitudinalmente como que no es tan real. Pero les decía, estas simplificaciones se realizan
¿sí? Con el objetivo de agilitar los cálculos y sobre todo de disminuir el orden de las matrices. Disminuir el orden de las matrices. Entonces, manejar matrices mucho más pequeñas que implica cálculos mucho más sencillos. ¿Sí? ¿Qué es lo que se sacrifica aquí? En el modelo 2, yo diría que sacrificamos exactitud. ¿Sí? Pero vamos a ver a la larga, luego los valores, ustedes saben, de matriz de rigidez son sí, de rigidez de la matriz, son bastante altos. En realidad, sí es verdad que se pierde exactitud, pero para llegar al resultado final pensaría que son, tranquilamente pueden ser válidos. Sí, pueden ser válidos, pero el justificativo principal de esto era justamente lo que les menciono, tratar de simplificar los cálculos numéricos. ¿Sí? Ahora acá, en el modelo 1, sí se considera la deformación axial de la columna. Pienso que este es un modelo mucho más exacto, más real. ¿Sí? Entonces, se considera la deformación axial de la columna. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues en realidad lo que ocurre aquí es que eh, el orden de las matrices que se manejan son mucho más altos, matrices más grandes en cuanto a dimensiones, ¿sí? Y al ser matrices más grandes, pues indudablemente, el cálculo se dificulta más, el cálculo se demora más, es mucho más complicado, es mucho más complicado realizar el cálculo numérico, ¿sí? ¿Cuál es bueno, digamos, cuál usamos? Yo diría que el uno, ¿no es cierto? Sí, yo diría que usemos siempre el uno. Ahora ya no hay justificación el hecho de trabajar con matrices más pequeñas. Pero sin embargo, vamos a ver con ustedes, para el caso de cuando tengamos muros, sí, que el cálculo puede complicarse un tanto más, se utiliza este modelo, por simplificar, como les digo nuevamente, las operaciones numéricas. ¿Sí? Entonces, yo diría que el uno tratemos de ocupar siempre, pero cuando se nos complica un poco, pues no hay problema en usar el modelo 2. ¿Sí? Ahora, también se dice que el modelo 2 es válido cuando los edificios no son esbeltos, ¿sí? Y cuando se está manejando, digamos así, pocos pisos, ¿no es cierto? Sí, funciona tranquilamente cuando se trabaja pocos pisos. Ya habrá que ver en qué circunstancias nos encontramos, ¿no es cierto? Sí, habrá que ver en qué circunstancias nos encontramos. Para el caso normal de pórticos de vigas y columnas, el modelo 1. Cuando se incorporan muros, que vamos a ver con ustedes también, pues por un poco de facilidad en cálculos podría utilizarse el modelo 2. Ahora, como hoy en día pues estamos en el tema de la tecnología, pues es cosa de armarse el modelo de cálculo nomás. Sí, un programita y listo. O sea, podríamos trabajar siempre con el 1. Sí, no es que hoy en día, como yo digo, como justificación, si se nos complica un poco, hagamos con el modelo 2. Se puede hacer todo con el 1, incluso con muros y todo. Hoy en día no es un limitante el tema de los cálculos y con un programita, con un esquema en cualquier software, digamos, tal vez MATLAB, Excel, se puede hacer sin ningún problema. ¿Sí? Estamos. No sé si tienen alguna duda, pregunta al respecto, jóvenes. ¿Se están acordando de esto que vimos hace algunos semestres? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Bueno, entonces vamos a terminar ahí la clase, ya se nos vino el tiempo. Inge, disculpe una O- pregunta. Es sobre el dígame, deber. déjeme Inge, terminar la clase ya. Déjeme terminar la perdón, clase. ya. Sí. Entonces les decía, vamos a quedarnos ahí. El día de mañana vamos a tratar de ver si terminamos el cálculo de KL. Como les puse aquí el título, vamos a hacer KL sin muros y luego también KL con muros, ¿sí? Para el caso de edificios que requieran mayor rigidez, sobre todo cuando se tiene un mayor número de pisos, ¿sí?
Eso es lo que haríamos. Bueno, ahí terminamos entonces, jóvenes. A ver, le escucho al... Alguien me iba a preguntar algo. Inge, sí, le quería preguntar sobre el deber. Tenía una duda en la medición del PGA, ¿Qué porque a pasa? lo que usted nos dio clases nos dijo que este valor debe estar entre 0,15 y 0,50 máximo. O sea, Ajá. ese debe ser el rango. Pero con las tablas, hay, digamos, en algunas ciudades donde el PGA es mayor a 0,5 y también es menor a 0,15. Ya. Entonces, para el caso de que les dé fuera de rango, hay que escribir ahí, fuera de rango no se aplica o no se puede aplicar el procedimiento de la NEC. Sí, y una alternativa, aunque está desactualizado, es verdad, pero podríamos utilizar como referencia el procedimiento de Aguiar. ¿Se acuerdan que les di? Está desactualizado, es verdad, pero a la falta, ¿no es cierto? La norma no dice qué hacer si es que cae fuera de rango. Entonces podrían utilizar el procedimiento de Aguiar con el fin de obtener los espectros por desempeño. ¿Estamos? Ya, Inge. Una preguntita más, Inge. Yo para hacerle le estaba primero formando para el espectro raro, 475 años, y de ahí a partir de eso iba generando los otros. Pero había una situación que el espectro de 2500 años me sale menor que el raro. Creo que debe ser por ese problema No, que le digo que es la creo que medición. y ya están haciendo mal, ya. Ya solo con eso ya está haciendo mal. Verá, el espectro para el sismo raro, ¿sí? Para el de 475 años, se calcula con el procedimiento de la norma, no con curvas de peligro sísmico. Ujú. Parece ahí directo. Sí, ese lo estoy calculando directo, Ya, pero de ahí, con las con el curvas de peligro. procedimiento de la norma, ¿no es cierto? Directo. Ya. Eso tenemos ahí las tablas, tenemos los factores de sitio, tenemos todo, la zonificación, tenemos Z, tenemos todo. ¿Sí? Ujú. Entonces ya está Sí, el para el 4700, perdón, para 475 años. Ya. sí, sí. Ahora, ¿cómo calculo el espectro para 2500 años? Tengo que este de 475 años multiplicar por 1,5. Ya está. Ah, ¿Por qué ya. le sale menor? No entiendo. Sí, es que yo estaba siguiendo como dicen que toca sacar Ahora, el PGA, ahora, después el SPY y escúcheme, así. escúcheme. El procedimiento que usted tiene de curvas de peligro sísmico únicamente es para el frecuente y para el ocasional. Solo para los dos. Y para el muy raro, para 2500 años, se puede determinar uno de control, dije yo clarito, de control, que no se pueden analizar las estructuras esenciales o especiales con un nivel de fuerza menor. Entonces, yo encuentro con las curvas de peligro sísmico para 475 años, sin aplicar el factor de importancia ahí, pero ese es de control nada más. ¿Yo cómo determino? Yo tenía para 2500 años tenía dos alternativas, les dije que si bien es cierto, en la norma no está explícito, pero está sobreentendido. Entonces, para 475 años yo calculo con el procedimiento directo en función de Z, en función de factores de sitio, con las ecuaciones, todo. Calculo para 475 años, ¿sí? Y de ahí multiplico por 1,5 y tengo el de 2500 años. Simple, no puede dar menor. Con las curvas de peligro sísmico calculan únicamente para el frecuente y el ocasional y el de control del de 2500 años. Pero como siempre, casi siempre, el multiplicado por 1,5 siempre es mayor, pues me quedo con el que está multiplicado por 1,5. ¿Estamos? Sí, Inge. Ya. Muchas gracias, Inge. Pilas con eso, no se confundan, para 475 años no se requiere curvas de peligro sísmico, directo, como ustedes saben calcular, de hecho muchos calculan, utilizan y todo lo demás, directo, ¿sí? Se puede calcular para 475 años con curvas de peligro sísmico, pero ese es de control para el de 2500 años, ¿sí? Y como les digo, en la mayoría de casos, salvo contadas condiciones, el de 2500 años multiplicado por 1,5, el de 475 siempre es mayor. Ahora, ahí viene la trampa también, ¿no es cierto? Porque nosotros somos vivísimos los ecuatorianos. Ahí viene la trampa, ¿no es cierto? A veces cuando se está diseñando estructuras esenciales,
Multiplicar por 1.5 da un espectro bastante alto. Bastante alto. Le estamos mayorando el 50%. Entonces, si ustedes hacen el diseño va a ser caro. ¿Qué hacen algunos diseñadores? Calculan el de control, es decir, utilizando curvas de peligro sísmico para 475 años, que obviamente a veces sale mejor, sí sale menor, sí sale menor. Entonces, entre comillas digo, estoy cumpliendo con la norma, nadie me va a objetar, sí es verdad, pero yo siempre digo, hay que irse por el lado conservador, ¿no es cierto? Entonces, miren, para las estructuras esenciales le ponen el nivel de movimiento mínimo aceptado por la norma, que es este de control, ¿sí? Entonces, ya depende, ¿no? Ya depende de la seguridad que se quiera tener en los cálculos. Bueno, eso como comentario. Listo, jóvenes, terminamos ahí la clase. Sí, con ustedes nos vemos mañana. ¿Estamos? Cualquier Sí, pregunta igual conversamos mañana. Listo. sí, ingeniero, le molesto, por favor. Yo no avancé a contestar la lista el rato que estaba, no sé si me puede ayudar, Pero por yo favor. incluso nuevamente dije quién no contestó. Ingeniero, no se me Está. suele activar el audio. Perdón, Ya disculpe. tienen que arreglar eso. Miren, ya vamos a regresar al presencial y nunca lograron arreglar el audio y la cámara de sus computadoras. Sí, ya parece que vamos a regresar a presencial, jóvenes. Por lo menos ustedes ya se van a graduar presencialmente, que eso es genial también. Si no, luego les aplican esos memes de que se graduaron virtual. No vale, ¿no es cierto? Bueno, nos vemos mañana, jóvenes. Gracias, ingeniero. Hasta mañana. Está bien, gracias. Gracias, ingeniero.